Fuimos a visitar al ingeniero Marcelo Grana para que nos cuente cómo viene el cultivo del trigo en momentos difíciles, con muchos meses sin recibir lluvias, y también, hablando de esa situación, nos da un pantallazo de lo que han sido años anteriores y la situación que viene modificándose a raíz del clima. Vamos a compartir esa nota. Marcelo Grana, bueno, hacía bastante que no te veníamos a visitar, Cheli, para charlar un poco de los cultivos, de cómo están los trigos con esta sequía reinante ya desde hace más de 3 meses. Un poco preocupante la situación, ¿no? Sí, hola, buenos días para todos. Mira, lo que yo veo en los cultivos de trigo en general en la región, se nota un deterioro que va avanzando día a día. Hay lotes que ya se notan algunos manchones bastante afectados y otros no tanto. Incluso hay en otros lotes que se ven fallas de nacimiento, donde hay algunos manchones que no han nacido correctamente. Incluso hay semillas que han germinado y ahí apenas han asomado, que están ahí a mitad de camino. Esto va a significar sin lugar a duda, en la medida en que los tiempos ya, digamos, van apremiando en cuanto a esta falta de agua, algunas cuestiones que se van a ver afectado el rendimiento y también la calidad comercial. Muy probablemente termine también afectando la calidad comercial del trigo, porque la cantidad de horas de frío, digamos, la vernalización ya la están cubriendo. Estamos llegando por la cantidad de horas y temperatura ya a una etapa de encañazón, en donde van a encañar estos trigos, como se dice comúnmente, para cambiar un poquito los términos. Van a empezar a encañar con bajas condiciones de humedad y los macollos se van a empezar a quedar. Los que probablemente, si llueve en los próximos días, esos macollos van a ser espigas más tardías, más chicas, que va a redundar en el rendimiento, en menor cantidad de rendimiento, indudablemente en la calidad de grano, que tendrá que ver con el llenado de esos granos, e incluso en la madurez de esos granos, ¿no? Como te decía, ahí todavía se ven algunos granitos recién germinados empezando a asomar en el suelo, que esos granitos, si llueve, como decíamos antes, muy probablemente hagan una espiga tardía que va a quedar verde al momento de la cosecha. O sea, que puede redundar no solo en el rendimiento, sino también en la calidad comercial del producto que vamos a cosechar, ¿no? Todavía creo que los daños no son alarmantes, pero sí se hacen cuantificables ya en algunos lotes en mayor o menor medida. Yo creo que es demasiado también prematuro decir cuánto, si un 5, un 10, un 15, un 20%, porque sería demasiado aventurero de sacar una conclusión de ese tipo. Otra de las cuestiones tiene que ver un poco que, por ejemplo, las fertilizaciones que se han hecho de base han aportado muy poco al cultivo debido a la falta de agua en superficie, y las fertilizaciones complementarias o no se han hecho, y si se han hecho van a ser poco eficientes por la falta de agua precisamente. Entonces por ahí la inversión en función del recupero de esa inversión en el trigo es, digamos, que cada vez más chiquito en lo que se viene vislumbrando hoy por hoy, ¿no? Y plantea un signo de pregunta en qué es lo que pasaría con la cantidad de lluvias para un cultivo posterior al trigo, donde en algunos casos se está planteando ya como alternativa que esos trigos de secarlos y dejarlos como cobertura, y directamente ir a una siembra temprana de soja o maíz, ¿no? Y en cuanto, a las siembras de maíz, que estamos a 15 días prácticamente de la siembra de maíz, o 20 días podríamos decir de la siembra de maíz, estaríamos con humedad cero para la siembra, si bien las temperaturas son bajas, pero la humedad en superficie
tiene que recuperarse con lluvias. En la medida que no tengamos unas lluvias importantes, 30, 40 milímetros, la siembra de maíz puede que se vaya relegando. Si bien el maíz, las variedades que hoy se cultivan son bastante plásticas en cuanto a la fecha de siembra, permiten por ahí atrasar un poco la fecha de siembra, e incluso hay maíces para siembras más tardías, que incluso se siembran hasta mediados de diciembre, que son variedades más específicas, por supuesto. Las variedades también tienen una plasticidad que permitiría por ahí esperar un poquito más el tema de las lluvias. Lo mismo que también para soja, pero bueno, es todo ver qué es lo que pasa en la cantidad de lluvia, cómo llueva, y simplemente como acotación un poco de tener en cuenta, a ver qué tipo de productos que se han utilizado con características residuales, que pueden esos residuos estar permaneciendo en el suelo, o bien los que se usen para los próximos cultivos. Hay productos que son más dependientes de humedad que otros y se deben aplicar algunos en momentos diferentes que otros. Por lo tanto, yo creo que hoy, para decirte, la observación pasa por ahí, o sea, ir viendo en qué productos usar, en qué dosis, qué es lo que se usó, para no tener problemas de residualidad y lograr un mejor control para la próxima campaña. Metiéndonos un poco más en el tiempo atrás, de tu experiencia, ¿recordás una sequía así de tantos tiempos? Y bueno, ¿cómo ha sido el después de esas sequías de años atrás? Mira, yo no soy memorioso en cuanto a fechas y números, pero para decirte en tal año o en tal situación ocurrió una cosa parecida o no, pero por ahí los más viejos nos acordamos de algunas cositas con características similares, y yo me acuerdo entre esas de haber escuchado a mi padre y escuchar comentarios de productores de la época, e incluso de haber vivido de las procesiones que se organizaban para la fiesta de Saladillo, 23, 24 de septiembre, a pedir que llueva. Eso son cosas que por ahí a uno les queda grabado, y yo creo que por ahí a veces cuando uno analiza este tipo de situaciones, en el corto plazo parece el largo plazo, en función de la vorágine de cosas que estamos viviendo. Y si uno nos retrotraemos por ahí un poco a más los antecedentes de los registros, típicamente nuestra región tiene un régimen de lluvia particular, que es con dos picos más marcados o menos marcados a lo largo del año, que son las lluvias otoño, fines de verano, principio de otoño, fines de verano, principio de otoño, y de primavera a verano. Son dos picos bien marcados, con una caída, con un bache, digamos, de lluvias en los meses de junio y julio, y hasta agosto, con los famosos vientos de agosto, que empezarían a cambiar la circulación de aire a nivel de altura, que traerían agua, nubes cargadas de humedad, y empezarían las lluvias de primavera. Históricamente en los registros, el régimen de lluvia de esta región tiene esas características, con dos picos o subidas en estos dos periodos. Indudablemente que el cambio climático, el calentamiento global, del cual hablamos permanentemente, ha hecho algunas situaciones cambiantes en cuanto a la ocurrencia de algunos fenómenos, como por ejemplo los que vimos en este último periodo. Y yo me acuerdo de los profesores de climatología cuando estábamos cursando en la facultad. Y en ese momento, año 80 y pico, 83, 84, estos profesores nos decían, que me acuerdo que eran dos profesores que nos decían,
Las consecuencias del cambio climático todavía no las estamos viendo, pero las vamos a ir viendo y se van a manifestar básicamente con efectos muy marcados de mucha intensidad y de poca extensión. Bien típico como lo que venimos viendo en estos últimos años, o sea, zonas donde van a ocurrir tormentas intensas de una variedad de intensidades como las granizadas de ayer y anteayer, que hasta han granizado 2 veces en un día, no muy típicas en regiones, en épocas anteriores. Y a corta distancia nada, o sea, ocurrencia de tormentas intensas, localizadas, como consecuencia de esta mayor actividad en general del ambiente como consecuencia del cambio climático. Lo mismo que si hoy hablamos de este periodo de seca, nos retrotraemos hace 3-4 años atrás, donde teníamos agua para donde miramos y decíamos cómo está lloviendo, y en junio, julio estábamos todavía dando vueltas que no podíamos levantar la soja o el maíz porque estábamos con lluvia y a los 3 días llovía y volvía a llover. Si bien, te vuelvo a repetir, a nivel macroclimático, las características del clima de nuestra región se caracteriza por estos 2 picos estacionales a lo largo del año. Y estos picos o esta mayor curva iría subiendo o bajando según ciclos por ahí un poco más marcados a través del tiempo que se han hecho notables. Por eso te decía, de recordar procesiones para pedir que llueva en otros periodos, si bien ya han pasado unos añitos, han ocurrido, lo mismo que si uno por ahí se acuerda en el camino del cementerio antes que se pavimentara, el camino del cementerio había unos guadales terroríficos donde pasar era complicado porque no llovía, y después al revés, hubo periodos en que incluso no se podían enterrar los muertos porque el camino estaba cortado por agua. Eso, bueno, hoy ya no lo vemos porque está el pavimento y lo miramos de costado, pero yo creo que analizar la sequía y la lluvia, los excesos de lluvia, también se ponen en evidencia por la actividad humana, o sea, la canalización, la no canalización, la construcción de obras viales, todo influye en un panorama por ahí diferente. Los cultivos, los rendimientos de los cultivos que utilizan más agua, menos agua, el tipo de cobertura. Hay toda una serie de factores que por ahí magnifica o no, o ralentiza por ahí algunos efectos a nivel climático global, que me parece que mirarlos desde el punto de vista puntual y observarlos hoy sobre el escritorio, me parece que hay que verlo en un contexto más general. Cheri, por último, bueno, hablamos del cultivo, un poco de lo que tiene que ver la cuestión climática, cómo afecta al suelo en sí toda esta situación, cuáles son, digamos, las características más notorias que se pueden percibir. Mira, a nivel de suelo, no te olvides que la faltante de agua es a nivel superficial y subsuperficial. A nivel de un poco más profundidad, las napas están en 1,20 m, 1,50 m y han bajado 50, 70, 80 centímetros y no más. O sea que tampoco estamos necesitando una excesiva cantidad de agua, sino que la falta de agua es a nivel superficial. Indudablemente que los procesos biológicos que se dan a nivel del suelo ante la falta de agua se ralentizan, se demoran. Los controles, por ejemplo, si es desde el punto de vista agronómico, los controles de malezas o de plagas que hubiese necesario hacer en estos momentos porque no se hicieron en otro o lo que sea, o porque no fueron efectivos, se complican también porque las condiciones no son favorables para hacerlo por la falta de humedad. Te repito, más que nada, esta falta de humedad es en los primeros 20 centímetros de suelo. Bueno.
Marcelo, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperemos que la próxima visita sea con buenas novedades, con una siembra ya encaminada y que bueno, todo salga bien. Y indudablemente somos optimistas de naturaleza, ¿no? Yo creo que sí, las lluvias, aunque si uno analiza el contexto general de las predicciones a mediano y largo plazo, nos estarían dando un posible año con un leve descenso de la cantidad de precipitaciones totales que podrían ocurrir normalmente en esta región y que se vislumbra todavía como un par de años con características similares, por lo que manifiestan la temperatura del Pacífico y el Atlántico y los movimientos de las grandes masas de agua y de aire a nivel global. Digamos que la tendencia generalizada apuntaría hacia un año que tira más niña que lo que se pensaba. A principios de año se pensaba en un año niño y hoy estamos hablando de un niña moderado, y la tendencia sería para un par de los próximos años con características similares.